Hay una pregunta que muy poca gente se hace antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo voy a terminar mi vida? No me refiero a cuándo. No me refiero a de qué enfermedad ni a qué edad. Me refiero a cómo. ¿En qué condiciones? ¿Con quién al lado? ¿Con qué tipo de relaciones a tu alrededor? ¿Con qué nivel de paz dentro de ti? ¿Con qué sensación cuando te acuestas por la noche y piensas en la vida que viviste? ¿Con qué respuesta tienes cuando te preguntas a ti misma, en esos momentos de silencio que no puedes evitar, si viviste bien? Si fuiste fiel a lo que realmente eras. Si le diste a las personas que más quisiste lo que merecían de ti. Porque hay algo que la mayoría de las personas no entiende hasta que ya tiene 60, 70, 80 años. Y es que cómo terminas tu vida no lo decide la suerte. No lo decide lo que te tocó vivir. No lo decide el dinero que tuviste ni el que no tuviste. No lo decide si las cosas salieron como querías o no salieron. Lo decide algo mucho más concreto y mucho más cercano a ti de lo que crees. Lo decide cómo vives hoy. Las decisiones que tomas ahora mismo, las relaciones que mantienes o abandonas ahora mismo, los hábitos que tienes o que postergas ahora mismo, la manera en que tratas a las personas que están a tu alrededor en este momento, todo eso está dibujando el final de tu historia. No de manera dramática, no de un solo golpe, sino de a poco, día tras día, con cada decisión pequeña que parece no importar pero que suma. Con cada conversación que tienes o que evitas. Con cada relación que cuidas o que descuidas. Con cada día que vives de una manera alineada con lo que realmente eres, o que vives mirando hacia otro lado. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que realmente define cómo terminas tu vida. No de manera abstracta ni filosófica, de manera concreta, con cosas que puedes identificar en tu propia vida ahora mismo, con preguntas que quizás llevas tiempo sin hacerte. Quédate hasta el final porque lo que voy a decirte en la segunda mitad de este vídeo es algo que cambia completamente la manera de ver las decisiones cotidianas. Algo que cuando lo entiendes, ya no puedes dejar de verlo. Algo que hace que los días ordinarios empiecen a tener un peso que no tenían antes. Déjame empezar con algo que quizás nunca nadie te dijo exactamente de esta manera. Tu vida dentro de 20 o 30 años va a ser, en gran medida, el resultado directo de lo que estás haciendo hoy. No de lo extraordinario, no de los momentos grandes y especiales. De lo ordinario, de lo que haces todos los días sin pensar demasiado en ello. De los hábitos que tienes tan instalados que ya ni los notas. De las decisiones pequeñas que tomas en automático sin detenerte a preguntarte si son las que quieres tomar. Las personas tendemos a pensar que nuestra vida va a cambiar cuando ocurra algo grande. Cuando llegue el momento adecuado. Cuando los hijos crezcan y haya más tiempo. Cuando se jubilen y puedan por fin hacer lo que siempre quisieron. Cuando tengan más dinero, más energía, menos responsabilidades. Cuando las circunstancias sean las correctas. Y mientras esperan ese momento grande, los días pasan, y los días se convierten en semanas, y las semanas en meses, y los meses en años, y los años en décadas, y de repente estás al final de tu vida y el momento adecuado nunca llegó porque estabas esperándolo en lugar de crearlo. Esto no lo digo para asustarte. Lo digo para que veas algo con claridad que es difícil de ver cuando estás en el medio de la vida cotidiana, con todo lo que demanda y todo lo que ocupa. La vida que quieres tener al final no aparece de la nada cuando llegas ahí. Se construye ahora, con decisiones pequeñas que parecen no tener importancia pero que la tienen. Con hábitos que parecen mundanos pero que definen quién eres con el paso de los años. Con relaciones que se cuidan o se descuidan. Con conversaciones que se tienen o que se postergan. Con la manera en que te tratas a ti misma y en que tratas a los demás en los momentos ordinarios, no en los especiales. Y la buena noticia, la que quiero que te quedes de este video más que ninguna otra cosa, es que todavía estás a tiempo. Mientras estés leyendo esto, mientras estés aquí prestando atención, estás a tiempo de cambiar algo. No todo de golpe, no de manera perfecta, pero algo real, algo concreto, algo que empiece a mover la aguja en la dirección correcta. Pero antes de hablar de lo que puedes definir ahora, necesito que entiendas algo que es fundamental para todo lo demás. Hay una ilusión muy común que la mayoría de las personas lleva dentro sin darse cuenta. Una ilusión que se instala tan gradualmente que cuando te das cuenta de que la tienes, ya lleva años condicionando tus decisiones. Es la ilusión de que el tiempo que falta es mucho. A los 40 años, a los 50, incluso a los 60, hay una sensación de fondo de que todavía hay tiempo. De que ya habrá oportunidad de hacer las cosas que quieres hacer. De decirle a las personas importantes lo que sientes. De arreglar las relaciones que están deterioradas. De empezar el hábito que siempre postergaste. De tener la conversación difícil que llevas años evitando. De vivir de la manera que realmente quieres vivir. Y esa sensación es peligrosa.
No porque sea completamente falsa. Puede que todavía haya tiempo. Probablemente lo hay. Pero porque esa sensación nos hace sentir que no hay urgencia. Que hoy no importa tanto. Que ya lo haré mañana, la semana que viene, el año próximo, cuando las cosas estén más tranquilas. Y los años pasan más rápido de lo que parece cuando los estás viviendo. Hay algo que dicen casi todas las personas mayores cuando les preguntas sobre el tiempo. Dicen que se fue volando. Que parece que fue ayer cuando tenían 40 años. Y de repente tienen 75. Que no entendieron hasta llegar ahí lo rápido que pasa. La gente que ya llegó al final de su vida, la gente que ya tiene 80 años y mira hacia atrás con honestidad, casi nunca se arrepiente de las cosas que hizo aunque no salieran como esperaba. Se arrepiente de las cosas que no hizo. De las conversaciones que postergaron hasta que ya no pudieron tenerlas. De las relaciones que descuidaron hasta que se perdieron. De los años que pasaron esperando el momento perfecto que nunca llegó. De las cosas que querían decir y que nunca dijeron. Eso es lo que no quiero que te pase a ti. Y ese es exactamente el propósito de este video. Entonces, ¿qué es lo que realmente define cómo terminas tu vida? Vamos a verlo. Una cosa a la vez. Con claridad, con ejemplos concretos y sin rodeos. Lo primero, y esto va a sorprenderte por lo simple que suena cuando lo escuchas, son las relaciones que construyes y mantienes a lo largo de tu vida. No el trabajo que tuviste, no el dinero que acumulaste, no los logros profesionales, ni los títulos, ni los reconocimientos, no la casa en la que viviste, ni el coche que manejaste, no la imagen que proyectaste al mundo. Las relaciones. Hay un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard que lleva más de 80 años siguiendo la vida de cientos de personas desde su juventud hasta el final de sus vidas. Es uno de los estudios más largos y más rigurosos sobre la felicidad humana que existe en el mundo. Y la conclusión más importante que sacaron después de décadas y décadas de datos no fue sobre el dinero, ni sobre el éxito profesional, ni sobre los logros, ni sobre la salud física aislada de todo lo demás. Fue esta. La calidad de tus relaciones determina la calidad de tu vejez y en muchos casos la longitud de tu vida. Las personas que tenían relaciones cercanas, cálidas y de confianza a los 50 años llegaban a los 80 en mucho mejor estado que las que estaban aisladas. No solo emocionalmente, físicamente, con más salud, con más capacidad cognitiva, con más memoria, con más vitalidad, con más ganas de levantarse cada mañana porque había algo y alguien que esperaba su presencia. Las personas que estaban aisladas, que no tenían relaciones cercanas de calidad, que no tenían a nadie con quien hablar verdad, con quien compartir lo que les importaba, con quien ser honestas sobre cómo estaban realmente, llegaban antes al deterioro. Se enfermaban más frecuentemente. Se deterioraban más rápido tanto física como mentalmente. Y cuando llegaban al final, llegaban con una sensación de vacío que ninguna cantidad de dinero ni de logros podía llenar. Esto no es filosofía bonita. No es un consejo abstracto sobre la importancia de los amigos. Esto es biología. Las personas somos animales profundamente sociales. Necesitamos conexión genuina de la misma manera que necesitamos comida y agua y aire. No como un lujo, como una necesidad básica. Y cuando esa conexión falta durante suficiente tiempo, el cuerpo y la mente lo pagan de maneras muy concretas y medibles. ¿Qué tipo de relaciones estás construyendo hoy? No cuántas. ¿Qué tipo? Pero aquí quiero ir más despacio porque hay algo muy importante que aclarar sobre esto. No se trata de tener muchas relaciones. Se trata de tener relaciones reales. Hay personas que conocen a cientos de personas, que tienen una agenda social llena, que están rodeadas de gente constantemente, y que sin embargo se sienten completamente solas. Hay personas con miles de seguidores en las redes sociales y sin embargo no tienen a nadie a quien llamar a las 2 de la madrugada cuando algo va muy mal. Hay personas cuya vida social parece envidiable desde afuera y que por dentro viven un aislamiento profundo porque ninguna de esas relaciones tiene suficiente profundidad para ser real. La cantidad no importa. La calidad sí. Siempre. Una relación real tiene características muy concretas. Es una relación donde puedes ser honesta sobre cómo estás realmente, no solo la versión de ti que presentas al mundo. Donde no tienes que fingir que todo está bien cuando no lo está. Donde la otra persona te conoce de verdad, con tus contradicciones y tus miedos y tus partes menos presentables. Donde hay confianza suficiente para decir cosas difíciles y para escucharlas también sin que la relación se rompa. Donde cuando algo te duele lo puedes decir. Donde cuando cometes un error lo puedes reconocer sin que eso destruya lo que hay entre los dos. Esas relaciones no se construyen solas. No aparecen de la nada. Requieren tiempo y requieren inversión real. Requieren que estés presente. Requieren que te intereses genuinamente por la otra persona,
no solo cuando necesitas algo. Requieren que seas honesta incluso cuando es incómodo. Requieren que estés dispuesta a ser vulnerable, que es una de las cosas que más cuesta y que más construye al mismo tiempo. ¿Cuántas relaciones así tienes hoy? No las cuentes todas. Piensa en las que de verdad cumplen esas características. ¿Cuántas son? Si la respuesta es pocas, eso no es un juicio sobre ti. Es información. Información sobre algo que necesita atención. Porque esas relaciones, si no las tienes todavía, se pueden construir, pero requieren tiempo. Y el tiempo que tienes ahora es más del que tendrás en unos años. Por eso importa empezar ahora. La segunda cosa que define cómo terminas tu vida es algo que la mayoría de la gente subestima completamente hasta que ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Los rencores que cargas. Hay personas que llegan al final de su vida cargando rencores de 30, 40 años. Enemistades con hermanos que empezaron por algo que en su momento parecía importante y que hoy ya nadie recuerda del todo bien. Distancias con hijos que se fueron haciendo más grandes con el tiempo porque nadie dio el primer paso para cerrarlas. Heridas con amigos cercanos que quedaron abiertas porque ninguno de los dos quiso ser el que pidiera disculpas primero. Cosas que se dijeron en momentos de rabia y que nunca se reconocieron. Decisiones que se tomaron y que afectaron a otras personas y que nunca se admitieron con honestidad. Y esos rencores tienen un costo enorme. No solo emocional, aunque también. Físico también. Real y medible. Cargar con el rencor, con el resentimiento, con la rabia no expresada durante años y décadas tiene consecuencias muy concretas en el cuerpo. Hay investigaciones que vinculan el resentimiento crónico con problemas cardiovasculares serios, con el deterioro progresivo del sistema inmune, con niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, permanentemente elevados, con una inflamación crónica de bajo grado que va dañando los órganos de manera silenciosa, con una esperanza de vida más corta en personas que llevan esa carga durante décadas. No es metáfora, no es exageración. El cuerpo paga de manera muy real el precio de lo que la mente carga durante demasiado tiempo. Y lo más cruel de todo, lo que más cuesta aceptar cuando lo escuchas, es que el rencor no daña principalmente a quien lo provocó. Daña a quien lo carga. Cuando guardas rencor contra alguien, tú eres quien vive con ese peso todos los días. Tú eres quien piensa en esa persona con rabia o con dolor. Tú eres quien se envenena con ese recuerdo cada vez que aparece. Tú eres quien paga el precio biológico de cargar con esa emoción. La otra persona, muchas veces, sigue con su vida sin que ese rencor le quite el sueño. Y tú sigues cargando con algo que hace tiempo dejó de pertenecerte. ¿Hay algo que estás cargando que ya debería haberse resuelto? ¿Hay alguien con quien tienes una deuda emocional pendiente, ya sea una conversación que nunca tuviste, una disculpa que nunca pediste, o una disculpa de otra persona que recibiste pero que nunca pudiste aceptar del todo? No te estoy diciendo que tengas que hacerte amiga de todas las personas que te hicieron daño. No todas las relaciones merecen ser reconstruidas. Hay cosas que no se resuelven con la otra persona presente y que no deberían intentarse. Pero si hay cosas que necesitas soltar, no por ellos, por ti, porque el peso que cargas lo cargas tú, no ellos. Y ese peso tiene un costo que pagas con tu salud y con tu paz. La tercera cosa que define cómo terminas tu vida es la relación que tienes contigo misma. Y esto es posiblemente lo más importante de todo lo que vamos a ver hoy. Y también lo más ignorado, lo más postergado, lo que más fácilmente se deja para después porque siempre hay algo más urgente que atender primero. La mayoría de las personas pasa toda su vida relacionándose con otras personas, cuidando a otras personas, preocupándose por otras personas, dando a otras personas, y nunca dedica el tiempo y la atención suficiente a desarrollar una relación sólida y honesta consigo misma. ¿Qué significa tener una buena relación contigo misma? Significa conocerte de verdad, no la versión idealizada de ti misma, no la versión que presentas al mundo, sino la real, con sus contradicciones, con sus miedos, con sus limitaciones, con sus partes que no son tan presentables. Saber que te importa realmente, no que se supone que debe importarte según los valores de tu familia o de tu entorno. Saber que te hace feliz de verdad, no que debería hacerte feliz según los estándares de los demás. Saber cuáles son tus límites y respetarlos aunque eso decepcione a alguien. Saber cuándo necesitas descanso y permitírtelo sin culpa. Saber cuándo algo no está bien dentro de ti y atenderlo en lugar de ignorarlo hasta que sea demasiado grande para ignorar. Significa también ser honesta contigo misma sobre las cosas difíciles, sobre los errores que cometiste y que quizás nunca has reconocido del todo, sobre los patrones que se repiten en tu vida y en tus relaciones y que nunca has querido examinar de cerca porque examinarlos significaría enfrentarte a algo incómodo sobre ti misma.
sobre las decisiones que tomaste por miedo en lugar de por convicción, sobre las cosas que postergaste durante tanto tiempo que ya no sabes si las postergaste por circunstancias o por elección. Las personas que llegan al final de su vida con una sensación genuina de paz interior, con esa sensación de que vivieron bien, de que fueron fieles a quienes eran, casi siempre son personas que desarrollaron esa relación consigo mismas, que se conocían de verdad, que se respetaban, que tomaron decisiones basadas en lo que realmente querían y valoraban, no solo lo que otros esperaban de ellas, que tuvieron el valor de ser honestas consigo mismas aunque eso fuera incómodo. Las personas que llegan al final con la sensación de que algo faltó, de que vivieron una vida que no era del todo la suya, de que siempre estuvieron haciendo lo que se esperaba de ellas sin preguntarse nunca qué querían ellas, casi siempre son personas que nunca se dieron tiempo para desarrollar esa relación, que siempre estuvieron tan ocupadas con todo lo de afuera que lo de adentro nunca tuvo espacio. ¿Cómo es tu relación contigo misma hoy? No la que describes cuando alguien te pregunta cómo estás. La real, la que existe en los momentos de silencio cuando no hay nadie más. Hay algo que quiero añadir aquí porque es importante y porque casi nadie lo dice de manera directa. Tener una buena relación contigo misma no es egoísmo. No es descuidar a los demás. No es poner tus necesidades por encima de todo sin importar nada más. Hay una creencia muy extendida, especialmente entre las mujeres de cierta generación, de que ocuparse de una misma es un lujo o incluso algo moralmente cuestionable. De que lo correcto, lo virtuoso, es poner siempre a los demás primero. A los hijos antes que a ti, al marido antes que a ti, a la familia, al trabajo, a las obligaciones, siempre antes que a ti, y que si en algún momento te ocupas de lo que tú necesitas, eso es egoísmo que hay que justificar o incluso que ocultar. Y hay algo genuinamente valioso en la generosidad. Las relaciones necesitan generosidad. Las familias necesitan personas que den de sí mismas. El mundo necesita personas que se preocupen por los demás. Pero cuando esa generosidad se convierte en un vaciamiento constante de ti misma, cuando siempre das y nunca te das espacio para recibir, para descansar, para ser, cuando llegas al final de cada día sin haber hecho absolutamente nada que sea solo para ti, eso no es virtud. Es un patrón que tiene consecuencias muy reales. Las consecuencias de nunca ocuparse de una misma durante décadas no son abstractas ni filosóficas. Son concretas y dolorosas. Son el agotamiento crónico que no desaparece aunque descanses porque ya no es agotamiento físico, sino algo más profundo. Es la sensación de resentimiento que va creciendo silenciosamente porque das demasiado durante demasiado tiempo y nadie parece verlo ni valorarlo. Es la pérdida progresiva de la identidad propia porque llevas tanto tiempo siendo para todos los demás que ya no sabes con claridad quién eres tú cuando no estás siendo para nadie. Y eso, acumulado durante décadas, te lleva a un final de vida donde la pregunta ¿quién fui yo? No tiene una respuesta clara. No porque no hayas hecho cosas importantes, sino porque nunca te diste tiempo de conocerte y de ser tú misma de manera plena. La cuarta cosa que define cómo terminas tu vida es la manera en que te relacionas con el cambio. La vida cambia. Siempre cambia. Y cuanto más años tienes, más cambios has visto. Cambios en tu cuerpo que no pediste. Cambios en tu familia que no siempre elegiste. Cambios en el mundo que te rodea que a veces ni entiendes del todo. Pérdidas que duelen. Transiciones que asustan. Cosas que eran de una manera durante mucho tiempo y que de repente ya no son así y no sabes muy bien cómo manejarte en lo nuevo. Y hay personas que con el paso de los años van desarrollando una rigidez que las hace cada vez más pequeñas. Que se resisten a cualquier cambio porque lo desconocido da miedo y lo conocido, aunque no esté bien, al menos es predecible. Que se aferran a cómo eran las cosas antes y se niegan a adaptarse a cómo son ahora. Que se encierran en una zona de comodidad que va haciéndose más estrecha con cada año que pasa porque cada vez que podían haberla expandido eligieron no hacerlo. Que dejan de aprender cosas nuevas porque ¿para qué? Que dejan de relacionarse con personas distintas a las que ya conocen porque es más fácil quedarse con lo familiar. Que dejan de intentar cosas que no han intentado antes porque la posibilidad de fracasar o de quedar en ridículo pesa más que la posibilidad de descubrir algo nuevo. Y esas personas llegan al final de su vida con una vida que se fue haciendo más pequeña con el tiempo en lugar de más rica, con menos posibilidades, con menos conexiones, con menos experiencias, con una visión del mundo cada vez más estrecha, con menos de todo lo que hace que la vida valga la pena vivirla. Y hay otras personas que con el paso de los años van desarrollando algo completamente diferente. Una flexibilidad, una capacidad de adaptarse sin perder lo que son, de aprender sin que aprender les genere vergüenza, de seguir creciendo aunque la situación cambie y aunque cambiar sea incómodo, que cuando pierden algo importante, lo lloran con la profundidad que merece y luego,
con el tiempo, siguen. Que cuando algo en su vida cambia de manera inesperada, lo enfrentan y luego se adaptan en lugar de quedarse atrapadas en cómo era antes. Que mantienen la curiosidad viva aunque tengan 70 años. Que siguen aprendiendo, siguen conociendo gente nueva, siguen intentando cosas que nunca habían intentado antes. Esas personas llegan al final de su vida con una riqueza interior que tiene que ver con todo lo que vivieron, con todo lo que enfrentaron y con la manera en que eligieron responder a lo que les pasó. La diferencia entre las dos no es la suerte, no son las circunstancias, es la actitud con la que se enfrenta lo que llega. Y esa actitud no es algo con lo que se nace o no se nace. Se puede trabajar, se puede cultivar, no de manera perfecta, no de un día para otro, pero sí de manera sostenida si se toma la decisión de hacerlo. Llegamos a la mitad de este vídeo y quiero hacerte una pregunta que necesito que te respondas con total honestidad. ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que sabes que debería cambiar pero que llevas tiempo postergando? No te estoy preguntando por las grandes decisiones que requieren semanas de reflexión. Te estoy preguntando por las cosas concretas que ya sabes. La conversación que llevas meses sin tener con alguien que importa. La relación que lleva tiempo deteriorándose y a la que no has prestado la atención que necesita y merece. El hábito que sabes que debería cambiar pero que todavía no cambiaste. La persona a quien le debes algo, ya sea una disculpa, un reconocimiento, una conversación honesta que nunca tuviste. La cosa que quieres hacer, crear, aprender, construir y que llevas años diciendo que ya la harás cuando llegue el momento adecuado. ¿Cuál es la primera cosa que te vino a la mente cuando leíste eso? Esa cosa, la que apareció primero antes de que pudieras pensar demasiado. Esa es la que más importa. Esa es la que tu mente ya sabe que está pendiente aunque todos los días encuentres razones para dejarla para después. Para cuando estés menos ocupada. Para cuando las circunstancias sean mejores. Para cuando tengas más claridad. Para cuando el momento sea el correcto. Y lo que quiero que entiendas es esto. Cada día que pasa sin que hagas algo al respecto es un día que suma en la dirección equivocada. No de manera dramática ni visible. De manera silenciosa. Pero suma. Y la suma de muchos días en la dirección equivocada crea una distancia muy difícil de recuperar. La quinta cosa que define cómo terminas tu vida es la salud. Y quiero hablarte de esto de una manera que quizás no has escuchado antes porque no quiero decirte lo que ya sabes. No te voy a decir que hagas ejercicio y comas bien y duermas suficiente. Eso ya lo sabes. Lo que quiero decirte es algo diferente y más profundo. La salud no es solo el cuerpo. La salud es el sistema completo de cómo vives. Es la manera en que tu vida entera afecta a tu biología. Y ese sistema es mucho más amplio y más complejo de lo que parece cuando pensamos solo en la dieta y el ejercicio. El estrés crónico destruye la salud más eficazmente que casi cualquier otra cosa. Y el estrés crónico no viene solo del trabajo ni de las situaciones externas difíciles. Viene también, y muy frecuentemente, de las relaciones que son un peso constante en lugar de una fuente de apoyo. Viene de los rencores que cargas durante años y que mantienen tu sistema nervioso en un estado de alerta permanente. Viene de vivir de una manera que no está alineada con lo que realmente eres y lo que realmente quieres, porque esa disonancia tiene un costo biológico que se paga con el tiempo. Viene de decirte a ti misma constantemente que todo está bien cuando no lo está, porque el cuerpo sabe la verdad aunque la mente intente convencerse de otra cosa. Las personas que llegan a los 80 años en buen estado físico y mental, con energía, con lucidez, con ganas genuinas de seguir viviendo, casi siempre comparten un conjunto de características que va mucho más allá de los hábitos físicos. Tienen relaciones de calidad que les dan apoyo y sentido de pertenencia. Tienen una manera de manejar el estrés que no los destruye. Tienen un propósito que los mantiene comprometidos con la vida más allá de las obligaciones cotidianas. Tienen, generalmente, una actitud ante la vida que les permite enfrentar las dificultades que inevitablemente llegan sin que esas dificultades los aplaste. Tienen paz con su historia, con sus errores, con sus pérdidas. Ese conjunto de cosas, que no es solo físico sino integral, es lo que mantiene a una persona viva de verdad hasta el final. No solo funcionando, viva de verdad. ¿Cómo está tu salud integral hoy? No solo tu cuerpo, tu mente, tus emociones, la calidad de tus relaciones, tu nivel de estrés crónico, tu sentido de propósito, la paz que tienes o no tienes con tu propia historia, el conjunto de todo eso. La sexta cosa que define cómo terminas tu vida es si tuviste o no un propósito que te llamara hacia adelante. Y cuando digo propósito no me refiero a algo grandioso ni a dejar un legado histórico ni a cambiar el mundo de una manera que todo el mundo recuerde. Me refiero a algo mucho más cercano y mucho más accesible para cualquier persona.
Me refiero a tener una razón para levantarte cada mañana que vaya más allá de las obligaciones. Algo que te importe de verdad. Algo que cuando lo haces sientes que estás contribuyendo a algo, aunque ese algo sea pequeño. Algo que sea tuyo de una manera genuina. Puede ser un trabajo que te da sentido más allá del sueldo. Puede ser un proyecto creativo que te permite expresar algo que no puedes expresar de otra manera. Puede ser el cuidado profundo y presente de las personas que quieres. Puede ser una causa en la que crees. Puede ser algo que enseñas a otros y que ves crecer en ellos. Puede ser algo que construyes con tus manos. Puede ser el cultivo de un jardín, la escritura de una historia, el cuidado de una comunidad. Puede ser infinidad de cosas distintas dependiendo de quién eres tú y de qué te mueve. Pero tiene que haber algo. Algo que sea tuyo. Algo que cuando piensas en ello te genere una sensación de que vale la pena levantarte. Porque las personas que llegan al final de su vida sin ese propósito, sin esa razón de fondo que las comprometía con la vida, a menudo experimentan algo que los médicos que trabajan con personas mayores describen de manera muy consistente. Cuando ya no hay nada que llame hacia adelante, cuando ya se terminaron todas las obligaciones y ya no hay nada que hacer que importe, el cuerpo y la mente empiezan a retirarse. No es necesariamente una enfermedad. Es una pérdida de voluntad de seguir. Una especie de rendición silenciosa ante la vida. Y lo contrario también es completamente verdad. Hay personas de 85 años con enfermedades serias y con cuerpos que ya no responden como antes, que siguen teniendo una vitalidad interior sorprendente, que siguen aprendiendo cosas nuevas, que siguen interesadas y curiosas sobre lo que pasa en el mundo y en las personas que las rodean, que siguen teniendo conversaciones profundas, que siguen teniendo algo que quieren ver, aprender, terminar, vivir. Y esa vitalidad interior se transmite al cuerpo de maneras que los médicos no siempre pueden explicar del todo, pero que observan de manera consistente. Ese propósito no aparece solo. No te lo regalan. No llega cuando te jubilas ni cuando los hijos se van de casa. Se construye, y se construye ahora, con decisiones y con atención, no cuando ya estás al final y buscas algo a lo que aferrarte. ¿Cuál es el tuyo hoy? La séptima cosa que define cómo terminas tu vida es cómo tratas a las personas que están más cerca de ti en el día a día. No las personas de afuera, las de adentro, las que viven contigo, las que ven tus momentos menos presentables, las que están ahí no porque te admiran, sino porque te quieren o porque son tu familia. Porque hay algo que ocurre en muchas familias y que es muy doloroso de ver cuando se entiende lo que significa para el largo plazo. Hay personas que afuera son encantadoras, amables, generosas, consideradas con todo el mundo, que en el trabajo son profesionales ejemplares, que con los amigos son divertidas y cálidas, pero que en casa, con las personas que más las quieren, son distantes, críticas, impacientes o directamente difíciles de tratar. Personas que le dan lo mejor de sí mismas a los desconocidos y lo que sobra, lo que queda cuando ya no hay energía para ser la versión pública de sí mismas, a quienes más las quieren. Y eso se acumula. Se acumula de maneras que no siempre se ven en el momento, pero que definen de manera muy directa lo que viene después. Se acumula en los hijos que crecen con esa experiencia y que de adultos mantienen cierta distancia porque de niños aprendieron que mamá o papá era más fácil de tratar de lejos. Se acumulan los cónyuges que se van alejando emocionalmente porque hay demasiado desgaste acumulado. Se acumula en las relaciones más cercanas que se van deteriorando mientras la vida de cara al público sigue pareciendo perfecta. Y al final, las únicas personas que van a estar contigo son las de adentro, no los conocidos, no los compañeros de trabajo que admiran tu imagen profesional, no las personas que te veían en tu mejor versión, las de adentro, las que conocen la versión completa. ¿Cómo las estás tratando hoy? No en los momentos donde te esfuerzas conscientemente porque hay algo especial, en los momentos ordinarios, cuando estás cansada después de un día difícil, cuando estás de mal humor y la frustración necesita salir de algún lado. Cuando las cosas no salen como querías y alguien está cerca para recibir lo que no tiene nada que ver con él. Porque la manera en que tratas a las personas más cercanas en los momentos ordinarios es la que define la relación real. No los gestos especiales. No los momentos de esfuerzo consciente. Los ordinarios. Los que se repiten todos los días y que con el tiempo construyen o destruyen algo. Quiero detenerme en algo específico dentro de esto que merece su propio espacio porque es muy importante. La relación con los hijos. Si tienes hijos, la relación que estás construyendo con ellos ahora, en este periodo de sus vidas y de la tuya, va a definir de manera muy directa y muy concreta cómo terminas tu vida. No de manera abstracta ni emocional solamente, de manera muy práctica y cotidiana. ¿Quién va a estar contigo cuando ya no puedas hacer todo solo? ¿Quién va a llamarte con regularidad no por obligación, sino porque genuinamente quiere saber cómo estás?
¿Quién va a visitarte? ¿Quién va a saber cómo estás realmente? No la versión que le cuentas para no preocuparle, sino la verdadera. Las respuestas a esas preguntas dependen en gran medida de la relación que construiste con tus hijos mientras crecían y mientras eran adultos jóvenes. No de si les diste todo materialmente. No de si hiciste todos los sacrificios imaginables por ellos. No de si fueron a la mejor escuela o tuvieron las mejores oportunidades, sino de si los conociste de verdad, de si los escuchaste cuando hablaban, de si les diste espacio para ser quienes eran en lugar de quienes tú querías que fueran, de si cuando cometieron errores los acompañaste en lugar de solo juzgarlos, de si la relación entre ustedes fue real, con sus altibajos y sus momentos difíciles pero genuina, o si fue principalmente un conjunto de obligaciones cumplidas desde ambos lados. Los hijos adultos no visitan a sus padres por deuda. Los visitan porque quieren. Y ese querer tiene una historia larga detrás que se fue construyendo con cada conversación real que hubo, con cada momento de conexión genuina, con cada vez que el padre o la madre estuvo realmente presente en lugar de físicamente ahí pero emocionalmente en otro lado. ¿Cómo es esa historia en tu caso? ¿Qué está construyendo hoy? La octava cosa que define cómo terminas tu vida es la manera en que te relacionas con el dinero y con la seguridad material. Y quiero hablar de esto con cuidado y con honestidad porque no es tan simple como un mensaje en ninguna dirección. El dinero importa. La seguridad económica en la vejez importa muchísimo y hay que tomársela completamente en serio. Las personas que llegan a la vejez sin ninguna red de seguridad económica, que dependen completamente de otros para cubrir sus necesidades básicas, son vulnerables de una manera que afecta a todo lo demás. Afecta su salud porque no pueden acceder a la atención que necesitan. Afecta sus relaciones porque la dependencia económica cambia la naturaleza de cualquier relación. Afecta su autonomía, que es una de las cosas que más importa a medida que envejeces. Afecta su dignidad. Si todavía estás en una etapa de tu vida donde puedes hacer algo al respecto, tomar decisiones económicas que construyan seguridad para el futuro, es importante que lo hagas. No como algo secundario, como una prioridad real. Pero hay algo igualmente importante que muchas personas no consideran o que consideran demasiado tarde. El dinero no compra las cosas que más importan al final, las que de verdad determinan si una persona llega al final de su vida con plenitud o con vacío. No compra relaciones reales. No compra la paz interior que viene de haber vivido de una manera honesta y alineada con lo que realmente eras. No compra el sentido de que viviste bien. No compra el amor genuino de las personas que más te importan. No compra la salud que se descuidó durante décadas mientras el trabajo era lo primero. No compra el tiempo que ya pasó. No compra las conversaciones que nunca tuviste. No compra los momentos que no viviste porque siempre había algo más urgente. Hay personas que dedicaron toda su vida a construir seguridad material y llegaron al final con mucho dinero y con muy poco de todo lo demás. Con relaciones deterioradas porque el trabajo siempre fue primero durante demasiados años. Con hijos distantes porque nunca hubo tiempo real de estar presentes en sus vidas de la manera que importaba. Con una salud comprometida por décadas de estrés y de postergación de los propios cuidados. Con una sensación de vacío que el dinero no logra llenar porque vacío no es material. Y hay personas con recursos económicos modestos que llegan al final con una riqueza de otro tipo que la sostiene de manera que el dinero no podría haberlo hecho solo. El equilibrio que define un buen final de vida no es tener mucho dinero. Es tener suficiente seguridad material y además haber invertido, de manera sostenida y consciente, en las cosas que el dinero no puede comprar. ¿Cómo estás distribuyendo tu tiempo y tu energía hoy entre las dos cosas? Vamos llegando al final de este video y quiero darte algo muy concreto que puedas empezar a usar hoy mismo. No mañana, hoy. Porque todo lo que hemos hablado puede quedar en palabras que suenan bien, que te mueven un momento y que luego desaparecen en el ruido de la vida cotidiana si no se convierten en algo concreto. Y lo concreto siempre empieza pequeño. Siempre empieza con una sola cosa. No con un plan enorme. Con un paso. Quiero que pienses en 4 áreas de tu vida. La primera es las relaciones. ¿Hay alguna relación importante en tu vida que está descuidada y que necesita atención? No tienes que resolverla toda hoy ni mañana. Pero si puedes hacer una cosa hoy. Llamar a alguien que hace tiempo no llamas. Escribirle a alguien que está en tu mente. Dar un primer paso hacia alguien de quien te alejaste. Solo uno. Un solo paso hoy. La segunda es los rencores. ¿Hay algo que estás cargando que ya es tiempo de empezar a soltar? No necesitas tener una conversación difícil esta semana si no estás lista. Pero si puedes empezar a hacerte la pregunta honesta de si ese peso que cargas te está ayudando en algo o solo te está dañando. Esa pregunta, hecha con honestidad, es el primer paso hacia algo diferente. La tercera es el propósito.
Hay algo que quieres hacer, construir, aprender, crear, contribuir, que llevas tiempo postergando porque nunca es el momento. ¿Qué sería la cosa más pequeña que podrías hacer esta semana en esa dirección? No el plan completo, no el compromiso definitivo, solo el primer paso más pequeño que puedas imaginar. La cuarta es la relación contigo misma. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? No para los demás, solo para ti. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste cómo estás de verdad y te respondiste con honestidad? ¿Cuándo fue la última vez que te diste el espacio de ser en lugar de siempre hacer? 4 áreas. Una cosa concreta en cada una. Eso es todo lo que te pido que salgas de aquí dispuesta a considerar. Quiero hablar de algo antes de cerrar porque sé que hay personas que escucharon todo esto y sienten algo complicado. Una mezcla de reconocimiento y de algo parecido al peso. Reconocen las cosas de las que hablé en su propia vida. Ven los patrones. Ven las decisiones que han estado tomando o no tomando. Y sienten que quizás es demasiado tarde para cambiar algo que importa. Quiero decirte algo sobre eso con total claridad. No es demasiado tarde. No lo es si tienes 40 años. No lo es si tienes 50. No lo es si tienes 60. Y en muchos casos tampoco lo es si tienes 70. No es demasiado tarde porque cada día que tienes delante es un día donde puedes hacer algo diferente a lo que hiciste ayer. No todo diferente. No de golpe ni de manera perfecta. Pero algo diferente. Algo que sume en la dirección que quieres. Algo que cambie la trayectoria aunque sea un grado. Hay personas que a los 65 años tuvieron la conversación con un hijo que habían postergado durante 20 años y que cambió completamente esa relación para lo que quedaba de vida. Hay personas que a los 70 empezaron algo nuevo que les dio un propósito que no habían tenido en décadas y que los transformó. Hay personas que a los 58 soltaron un rencor que llevaban 30 años cargando y que describieron esa experiencia como quitarse un peso físico de encima. Hay personas que a cualquier edad tomaron la decisión de empezar a conocerse de verdad y que ese proceso cambió todo lo demás. No es demasiado tarde mientras estés aquí. Lo que sí es verdad es que cada año que pasa hace que algunas cosas sean más difíciles de cambiar. Que algunas ventanas se vayan cerrando de manera natural. Que algunas personas a quienes debías una conversación ya no estén disponibles para tenerla. Que algunas cosas que postergaste ya no sean posibles de la misma manera. Por eso el momento más poderoso para empezar es ahora. No porque sea una emergencia, sino porque ahora tienes más opciones que el año que viene. Y el año que viene tendrás más que dentro de 10 años. Pero solo si empiezas a moverte ahora. Quiero cerrar con algo que me parece lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Cómo terminas tu vida no lo define un solo momento. No lo define una sola decisión. No lo define un solo año. Lo define la dirección en la que apuntas todos los días durante suficiente tiempo. Imagina 2 personas que hoy están exactamente en el mismo punto. Misma edad, situación parecida, los mismos problemas que tiene cualquiera, los mismos recursos con los que cuenta la mayoría. Una de ellas decide hacer algo diferente. Decide empezar a prestar más atención a las relaciones que importan. Decide soltar alguno de los rencores que carga. Decide desarrollar una relación más honesta consigo misma. Decide encontrar o cultivar un propósito que la comprometa con la vida. Decide cuidar su salud de manera integral. Decide tratar mejor a las personas que tiene más cerca en los momentos ordinarios. No perfectamente, no sin errores ni sin días difíciles, pero en esa dirección, de manera sostenida, durante los próximos años. La otra sigue igual que siempre. No porque sea mala persona, no porque no haya escuchado nada de esto, sino porque no tomó la decisión de hacer algo diferente. Porque el peso del hábito y la comodidad de lo conocido ganaron. Dentro de 10 años, esas 2 personas van a estar en lugares completamente distintos. No porque una tuvo mejor suerte. No porque las circunstancias las favorecieron de manera diferente. Sino porque una fue acumulando decisiones pequeñas en la dirección correcta durante 10 años. Y eso, acumulado durante 10 años, crea una diferencia enorme. Eso es lo que define cómo terminas tu vida. No la perfección. No la ausencia de errores, ni de dificultades, ni de pérdidas. La dirección en la que apuntas cada día, de manera sostenida, durante el tiempo que tienes. ¿Hacia dónde estás apuntando hoy? Hay personas que llegan al final de su vida con una sensación de plenitud que no tiene que ver con que todo salió bien. Tiene que ver con que vivieron de una manera que fue fiel a quienes eran. Que amaron a las personas que amaron de la mejor manera que pudieron. Que se equivocaron y lo reconocieron. Que enfrentaron las cosas difíciles en lugar de ignorarlas. Que tuvieron conversaciones reales. Que se conocieron a sí mismas lo suficiente como para vivir una vida que era genuinamente suya.
Y hay personas que llegan con una sensación de algo no completado. No de fracaso dramático, sino de cosas que querían decir y no dijeron. De relaciones que querían cuidar y que dejaron ir. De una vida que en algún punto dejó de ser del todo suya y que ya no saben cómo recuperar. La diferencia entre las dos no está en lo que les tocó vivir. Está en las decisiones que tomaron o no tomaron en los años anteriores. En las pequeñas cosas que acumularon en una dirección o en otra. Tú todavía estás en esos años anteriores. Lo que decides hoy, cómo tratas a las personas que tienes más cerca hoy, qué cargas decides empezar a soltar hoy, qué propósito decides cultivar hoy, cómo te relacionas contigo misma hoy, todo eso está dibujando el final de tu historia. Y ese final todavía lo estás escribiendo. Si este video te hizo pensar en algo que llevas tiempo guardado, te recomiendo que veas el siguiente video donde hablo de algo que va directamente de la mano con todo esto. Hablo de por qué tantas personas sienten que llevan años viviendo una vida que no es del todo la suya, qué es lo que está pasando por dentro cuando eso ocurre, y cuál es el primer paso real para empezar a cambiar eso. Es una conversación que muy poca gente está dispuesta a tener consigo misma, pero que marca una diferencia enorme cuando finalmente se tiene. No te lo pierdas.